Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde y donde nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Desde la Facultad, un programa que es creado por jóvenes que están estudiando dentro de la Facultad de Derecho y que tratan temas coyunturales. El día de hoy, esta vez no los voy a presentar yo, sino cada uno nos vamos a presentar, teniendo en cuenta el tema que vamos a conversar el día de hoy, un tema súper interesante, digamos que un poco coloquial, cotidiano, que a todos los estudiantes de Derecho nos inquietan, nos importan, y no solo a los estudiantes, sino que yo creo que también a los socios de las firmas respecto a los estudiantes que anhelan algún día ya entrar a ese ambiente laboral de firma, ¿no? Entonces, para introducir el tema, pues como les dije, cada uno de ustedes se va a presentar. Tenemos grandes panelistas, grandes personas, grandes seres humanos. Entonces, yo creo que vamos a empezar allá a mi mano derecha al fondo con Lau, si quieres. Listo, dale. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Zuleta, yo soy estudiante de Derecho y de Psicología. Estoy en 8º semestre de Derecho, en 4º semestre de Psicología. Soy monitora de algunas asignaturas, también estoy interesada por la investigación, entonces estoy en un par de semilleros. Y actualmente estoy trabajando en CMS Rodríguez Azuero en el área de Derecho Penal Corporativo. Perfecto. ¿Y hace cuánto? Hace un mesecito. Un mesecito, apenas Sí. Estrenada. Dale, Juansi. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Soy Juan Simón Arrea. Yo trabajo en Peña Mancero Abogados. De hecho, estoy de aniversario. Entré a trabajar el 11 de mayo de 2021 y ya se cumple en estos siguientes días. Estoy en 10º semestre también en la universidad. He sido también profesor porque me encanta compartir el tema de la academia, y en mi tiempo libre, el que me queda, me dedico un poco es a hacer ese coaching profesional para orientar a las personas en qué pasos tienen que tomar para ser, primero, su marca personal, y segundo, saber jugar el juego corporativo en un sentido de firma y empresa. Entonces quiero agradecerlos por la invitación e invitarlos a que nos escuchen. Gracias, Juansi. Acá al fondo, con Santi. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Archila. Llevo ya un buen tiempo trabajando. Estuve primero en el sector público, después en el sector privado. Empecé a trabajar en primer semestre. Actualmente, y en el político, ¿no? En el político, sí. Actualmente estoy en 8º semestre de Derecho. Hago doble programa con Economía. Hasta el 15 de abril fui el asistente de proyectos académicos de la decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que se puede entender un rol como una secretaría privada de presidencia, si lo compara uno con una empresa. Y ahorita yo también ya casi estoy de aniversario. En 2 semanas cumplo un año en la primera junta directiva en la que entré, y estoy en otro par de comités directivos, sobre todo en proyectos de construcción y en temas de energía. Entonces a eso es a lo que me dedico en este momento. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Santiago Espitia. Yo estoy en 7º semestre de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente soy dependiente judicial en Martínez Quintero, Mendoza, González Laguado y de la Rosa. Anteriormente DLA Piper, Martínez Beltrán. Cumplí hace 2 días, 4 meses. Llevo 4 meses en la firma, en el área de dependencia judicial, y pues principalmente eso. Bueno, y quien les habla, Santiago Vaquero Rey, también estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Y estudiante de 7º semestre, y ya finalizando este mes cumplo 9 meses desde que entré a trabajar a Riveros Abogados. No Riveros Barragán, con la firma que todos confunden de penal corporativo, sino es una firma en litigios de derecho comercial y en temas de contratación estatal, en temas de arbitraje y también la jurisdicción ordinaria. Entonces, bueno, para empezar, ya nos introducimos todos, nos presentamos. Vamos a empezar a hablar un poco de los mitos que se tienen antes de entrar a trabajar, ¿no? Las personas que como que tienen siempre esas ansias como desde 4º semestre, como que ven a los de arriba muy temprana edad trabajando, entonces como ese interés que despiertan por, ¿cómo hago para siquiera conocer qué firmas hay en Bogotá? Porque las personas ni siquiera saben qué firmas hay, cómo crear la hoja de vida, a dónde mandarla, por qué esa firma, si es mejor una boutique, una firma grande, o siquiera qué área me quiero interesar, porque yo creo que en 4º, 5º uno
saben, como que uno no tiene muy bien la idea de qué es lo que quiere uno, cómo dedicarse, ¿no? Es más, yo creo que ni siquiera cuando uno sale y se gradúa. Bueno, Juan, si nos puede hablar un poco de eso, que ya a puertas de obtener el título, ¿no? Bueno, creo que sí, Santiago, te cuento que primero muy emocionado de que ya casi soy abogado, pero aquí hay una cosa muy interesante que mencionas y es esa ansiedad que existe a muy temprana edad. A ver, yo creo que la vida es muy corta para que la gente venga a sufrir. ¿Esto por qué lo digo? Desde primeros semestres uno ya ve no solamente al profesor joven, sino ya al estudiante de décimo semestre que está saliendo, que se muere las ganas de empezar a trabajar y se enfocan en primero casarse con una rama del derecho desde ya. No han visto todas las materias y ya muchos de ellos empiezan a que no, ya trabajo en arbitraje y no han visto ni siquiera obligaciones. Entonces, primero que nada es mi consejo aprovechar y conocer todas las áreas posibles del pregrado. La gente que empieza a estudiar a muy temprana edad lo hace por necesidad en su mayoría, no porque quieran dárselas como, digamos, la puerta que más rechina, o sea, el mejor del mundo, no. Necesariamente tiene que haber un proceso de, primero, amor por lo que uno hace. Es cierto que el derecho te lleva y te abre las puertas a las áreas que uno conoce, en mi caso, arbitraje, propiedad intelectual, comercial y privado, que a mí me apasiona y me apasiona y el tema de los seguros. Pero hay personas que detestan, por ejemplo, una rama del derecho, como la del privado, que o amas o detestas, y aplican 10 veces a 10 firmas duras en privado, odiándolo, pero queriendo entrar por entrar. Que es una primera red flag que tiene que tener uno, porque si uno empieza a buscar lo que uno no quiere, termina cansándose de la universidad y termina buscando otras alternativas o desistiendo o simplemente odiando lo que hace. Y la clave del éxito profesional es amar lo que uno hace. O sea, el primer paso tú dices que es tener paciencia, literalmente. Paciencia, orientar los intereses y descubrir los intereses, que es lo más difícil. Uno no descubre los intereses lo descubren a uno. ¿Y cómo descubren el interés a uno? Pues dándole la oportunidad de probar absolutamente todo y no lanzarse a la primera convocatoria que uno encuentre. Es el primer consejo. Sí. Ya con esa etapa previa, ahora sí, uno ya tiene que empezar a aplicar y ver alternativas. Primero, y muy importante para mí siempre va a ser, es la retribución económica. ¿Por qué? Lo que siempre les digo. Cuando uno empieza a trabajar, pues ese mito de que uno quiere aprender y ya es un mito que está quemado. Uno trabaja primero para tener un rendimiento financiero muy importante, segundo para que lo motive, porque la retribución económica es lo que motiva a uno que siga trabajando, y tercero, ahí ya que pueda crecer, porque hay lugares, por ejemplo, que pueden pagar muy bien, pero no tiene esa expectativa de éxito. Otros lugares que pueden ser una multinacional gigante, que uno empieza ganando nada, que se frustra, se desespera y termina no ascendiendo y también puede desertar. Entonces, primero es una proporción entre lo que uno, ya encontrando lo que le gusta, que lo remuneren bien, y después de eso, ahí sí uno ya entonces empieza el proceso de selección. Correcto. Yo creo que los que más recientemente han entrado a trabajar fue Lau y Santi. Entonces no sé si nos puedes contar, pues creo que tuviste como esa sensación más, o sea, desde hace poquito a comparación de los demás, entonces contar como por qué las ganas de trabajar, qué fue lo que te motivó, qué fue lo que les motivó, bueno, y contarnos un poco sobre ese tema. Bueno, Santi, pues mi historia es un poco particular. Antes me gustaría mencionar que frente a los intereses, yo creo que uno en el pregrado, que es tan teórico, sí puede llegar a tener una idea de cuáles son los intereses de uno, pero en la práctica las cosas cambian sustancialmente. De hecho, esa era una de mis dudas cuando estaba solamente estudiando. Decía, ¿cómo voy a saber yo qué me gusta? Quisiera tener la posibilidad de que no me contraten en una sola área, sino que pueda rotar, y existen alternativas. Finalmente, como les cuento, mi historia es particular porque un día estaba desocupada y vi que un amigo mío envió una oferta en la firma en la que él estaba trabajando, y yo dije, quiero ver qué tal está mi hoja de vida. No quiero trabajar ahora porque ya tengo muchas cosas a nivel académico, pero quiero ver si soy atractiva para una firma grande. Si de pronto no me llaman, y entonces tendré que tomar acción frente a tomar cursos, hacer más monitorías. Uno tiene que irse moviendo dependiendo de las necesidades del mercado. Entonces, así fue, envié mi hoja de vida simplemente para experimentar qué tal les parecía, y bueno, terminé contratada, pero
pero sin duda alguna tenía un montón de temores ya cuando me vi sumergida en el proceso de selección. O sea, empezó ¿cuál experimento? Sí, experimentar completamente. Y terminó siendo la realidad. La realidad, completamente. Entonces, bueno, pues yo creo que antes de mandar la hoja de vida, creo que es un sentimiento generalizado cuando uno ya está aproximadamente en cuarto, quinto semestre, que uno debe comenzar a trabajar. O sea, desde ese momento uno ya empieza a ver a sus compañeros entrando a firmas, ya sea por el profesor, ya sea porque lo buscó, etcétera, y uno siente que se va quedando atrás, porque no es un secreto para nadie que hay muchísimos abogados. Entonces, de alguna u otra manera, si uno quiere triunfar en este ámbito, pues uno tiene que ser especial. Y la única forma de hacerlo es pues estudiando. Porque nuestro mayor bien, nuestro mayor activo es nuestro conocimiento. Sí. Estudiando más, no trabajando, tú dices al principio. ¿O ambas? Pues ambas, pero digamos que en caso de que, por ejemplo, a mí no me hubiesen llamado, yo me hubiese puesto a hacer cursos. Sí. Entonces, bueno, digamos que tenía un poco esa ansiedad de que ya los veía todos trabajando y decía como, hombre, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me da el tiempo para hacerlo? Y bueno, creo que en principio eso fue lo que me hizo a mí atreverme a mandar la hoja de vida, porque quería saber qué tan bien o qué tan mal estaba. Yo no quería graduarme y durar en procesos de selección 6 meses, porque tengo amigos que sí pues han durado años en procesos de selección o que de pronto hacen una pasantía de verano y después los llaman a los 8 meses. Yo no quería estar en esa situación, definitivamente. Y ahí va una cuña, un consejo, y es que creo que tomarse el pregrado en serio es muy importante. Procurar destacar, estudiar, que el profesor lo tenga uno en cuenta, y más en la Javeriana, que somos tan cercanos con los profesores, que tenemos esa posibilidad de escribirles, de tenerlos enfrente, desarrollar una relación. Creo que es muy importante uno tomárselo en serio. Sí. Y creo que en definitiva hay mucha gente que no lo hace, y ser un estudiante destacado es importante, así muchos no lo crean. Entonces abre muchas oportunidades, y creo que la facilidad en la que conseguí trabajo, que fue inesperada, pues se debe a eso. Yo creo que los que me conocen saben que soy muy ñoña, así coloquialmente, y creo que eso hace la diferencia. Pero bueno, tenía ese temor, mandé mi hoja de vida y luego entré al proceso de selección. Mi proceso de selección constó en un examen práctico. Espérame. Ya vamos al proceso de selección, sino que primero vamos con el tema del interés y Listo. bueno, lo que les despierta a los estudiantes, consejos más o menos. Tal vez ese fue algo que no había mencionado Juan Simón, el tema de tal vez saber si uno tiene una buena hoja de vida para el momento en el que uno se encuentra. Si en quinto tal vez ya tengo aptitudes, ya tengo ciertos reconocimientos que me pueden hacer sobresalir y destacar para el momento de que me elijan en una firma, ¿no? Ese también puede ser otro interés, además del aspecto de la retribución económica, que yo creo que también es esencial. Sí. Pues digamos, a lo que van diciendo ustedes dos, yo sí cometí el error, bueno, incluso lo veo como un aprendizaje muy grande, y es mandar una hoja de vida a una grande firma en cuarto, quinto semestre. Yo lo hice y pues me afronté con una competición bastante grande de personas en octavo, noveno semestre, compitiendo pues a mi lado, y pues yo estaba en quinto semestre. Entonces pues fue un error, porque claro, no me iba a contratar, y pues en un momento uno pues por esos temores, esos miedos, uno dice como quiero trabajar, pero digamos es un poquito chocante cuando uno se da cuenta que digamos uno a veces no está listo. Entonces claro, fue un error, pero que me sirvió como un aprendizaje para ver qué me faltaba, para ver cómo ser atractivo, que es lo que tú dices propiamente, para un mercado laboral tan reñido. Entonces, la invitación no es a frustrarse porque a uno no lo contraten en cuarto, en quinto semestre, pero digamos que muchas veces afrontarse con la realidad, afrontarse una entrevista de trabajo, mandar una hoja de vida, a redactar lo que uno es y ponerlo en 4 renglones, es bastante importante. Y digamos, si uno puede y tiene la capacidad de hacerlo desde antes, desde una edad tan temprana, y ser consciente de lo que uno es para mejorar y construirse, es muy bueno. Digamos que yo fue un poquito lo que me pasó. Yo en cuarto, quinto semestre le mandé una firma grande, entrevista, y no me llamaron. Y pues fue un momento duro, pero pues... Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Sentarnos enfrente del computador 40 minutos y decir cómo me escribo en un párrafo. Duro. O sea, ¿cómo le va a decir a una firma? No, yo soy pues honesto, soy respetuoso, soy... O sea, ¿cuántos más no dicen eso?
Y cómo hacerlo precisamente sin sonar cliché, ¿no? Porque Sí, yo creo que eso también da miedo en el momento en que uno se enfrenta a ese primer formulario. Exacto. Pero sí, es que es duro. Digamos que a mí me pasó algo muy diferente y es que yo empecé a trabajar muy chiquito, como bien les dijo Santiago. Yo empecé a trabajar prácticamente antes de graduarme del colegio porque yo tenía clarísimo que yo quería ser político. Y no. Y tal vez no, después de como casi más de 4 años de experiencia trabajando en política, a mí me pasó que yo me pegué un estrellón durísimo con la vida y fue, tal vez esto no es para mí, no es lo que me gustaba, aprendí muchísimo, incluso cuando empecé este trabajo tan chiquito, que yo estaba en segundo semestre y me acuerdo que trabajando en el partido en el que yo trabajaba, yo apoyaba la coordinación legislativa, que lo que hace pues es monitorear los proyectos de ley, y había una comisión económica que estudiaba la reforma tributaria, la que incendió el país. Sí. Entonces me acuerdo que mi primera tarea como dura fue evaluar como esa reforma tributaria, y ahí fue donde yo me enamoré de los impuestos, y así yo sé que a mucha gente no le gusta, esa es mi área. Y yo creo que también es eso, que no hay afán. Yo me he dado cuenta de eso, yo testigo que la vida lo va llevando a uno. Entonces a mí también me pasó, como les dije, me estrellé y yo dije, no voy a seguir en esto de política, me salí del partido, también se acabó el periodo del cargo que tenía en ese partido. Y me pasó eso. Y yo dije, bueno, voy a aplicar un summer internship. Los trabajos que había tenido, nunca había tenido un proceso formal. Es más, me acuerdo que con Santiago también estuvimos juntos en ese proceso. ¿El de POSE? En el de POSE. Sí. Con una pasantía de verano. Para una pasantía de verano. Entonces, para mí había sido muy raro porque nunca me había... O sea, incluso ya con prácticamente 4 años de experiencia laboral, jamás me había presentado un proceso de elección formal. Jamás había presentado unas pruebas psicotécnicas. Y la vida lo va llamando a uno porque yo me acuerdo que yo dije, no me llamaron, porque incluso un amigo mío sí lo llamaba y le dijeron, venga, usted tiene el cupo, venga y entra. Yo dije, no me llamaron. Estaba en ese mismo periodo sin saber muy bien qué hacer con mi vida, y es cuando me llaman de la facultad a ofrecerme el puesto. También, ¿por qué? Porque yo ya había trabajado en algunas cosas con Eleonora, que es la decana, en temas tributarios precisamente. Eso sí se lo agradezco mucho a mi experiencia pasada. Y Alejandra, que era la anterior asistente, se iba y me lo ofrecieron a mí. Y como es la vida, que yo me acuerdo que yo acepto, firmo el contrato en la facultad y a los 3 días me llaman de POSE. Ay, Suele suceder. Entonces, pues nada, igual creo que no era el momento para entrar a firma. Entonces yo creo que es eso, como también dar un parte de tranquilidad, sí, de que el hecho de que uno vea que todo el mundo está empezando no quiere decir que uno lo tenga que hacer, no quiere decir que todo sea entrar a firma o a la firma puntual porque es la que está en el ranking, porque es la que sale en Chambers, porque es la que veo en las grafiquitas de asuntos legales cuando me meto a LinkedIn a ver qué trabajos hay. Y que no siempre es por medio de un proceso de selección entregando hoja de vida, sino que muchas de las veces porque la vida te lleva al lugar. La vida lo lleva a uno, y yo creo que es también tener como un poco de fe en eso, en que todo va a funcionar, y también, como lo decían, es yo creo que estar muy pendiente de que le gusta a uno, y yo creo que si uno se esfuerza en ser muy bueno en esa área, las cosas llegan. Sí, sí, 100%. A mí... Pero espérate, ahí ya para cerrar este capítulo, entonces, respecto al primer interés que uno como estudiante tiene para pues, optar por trabajar, ¿qué consejo le darían a esas personas que están en tercer o cuarto semestre? Hacen ronda rápida en círculo y avanzamos al siguiente punto. Así, primero, buscar estabilidad, donde tú puedas ingresar, incluso no esas prácticas que te ofrecen por 6 meses. Si es un lugar que tú ya puedes de entrada tener oportunidad de crecimiento y estabilidad, quédate ahí. Porque al final del día, y vamos a hablar en su siguiente segmento, el mundo laboral es tan complejo que incluso la misma rotatividad de varios lugares de trabajo es no apetecido por el empleador, por lo tanto lo ven como inseguridad, porque el empleador no sabe si tú te fuiste porque renunciaste, porque te echaron, porque se acabó el contrato, no lo vas a ver. Pero si yo veo que ya un candidato que estuvo en 10 lugares antes que yo, digo, este pobre tipo no sabe a dónde va. Entonces, buscar que mínimo tú puedas estar con un mismo sueldo, en un mismo cargo, por 3 años para arriba, siempre con ese aire de estabilidad. Entonces, ese también es un primer elemento fundamental para buscar un lugar. Bueno, yo creo que en principio intentar descifrar los intereses con base a lo que te da el pregrado y tener muy claro cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo. Hay personas que definitivamente quieren entrar a trabajar 3 años en una firma, y hay otras que no están muy seguras y que quieren aventurarse, y una pasantía de verano de pronto es la mejor opción porque vas a estar un mes ahí, vas a conocer cómo es la práctica, cómo es la vida de firma,
y si te gusta, seguramente puedes dejar una puerta abierta para ya tener un contrato de trabajo a término indefinido. Sí. Entonces, tener muy claras cuáles son pues, los objetivos que se quieren tener tanto a corto como a largo plazo. Y aprovechar mucho el pregrado. Sí, completamente. Aprovecharlo, destacar dentro de lo posible, claramente. Y este es un tema que iba a tocar, pero lo menciono como consejo. No ver que no te llamen como un fracaso. Sí. Ese es un tema fundamental. Sino verlo como una oportunidad para retroalimentarse a sí mismo y encontrar pues esos vacíos que uno tiene para ser más atractivo en este mercado que es tan competitivo. Correcto. Sí. Santi. Entender qué es lo que quieres. Entender si quieres que te paguen, si quieres ganar experiencia, si quieres nombre o contactos. Yo creo que ese es el punto clave para poder hacer una vida laboral a tu gusto y con mucha tranquilidad. Entender qué es lo que quieres. Sí, comparto. Yo creo que el principal consejo es no hay afán. Sí, más si uno está en tercer semestre, yo invitaría a esa persona que está empezando a iniciar a trabajar, ojo, si no es por necesidad, o sea, mejor dicho, como lo dice mi mamá, si van a trabajar por deporte, no hay afán. Yo creo que es bueno poder hablar primero con personas que ya estén trabajando, e incluso como uno en tercer, cuarto semestre no ha visto muchas áreas del derecho, yo creo que es más valioso poder tener la oportunidad de conocer ciertos campos, de participar en semilleros de investigación, de acercarse a grupos de estudio, incluso si ustedes pueden tener una relación muy cercana con sus profesores y voy a dar un ejemplo, venga, yo sé que X profesor es el duro de laboral, yo no he visto laboral, pero pues quisiera entender un poco que no les dé pena ir a tocar esa puerta y, oiga, yo no he visto laboral, pero me gustaría conocer un poco más e irse empapando un poco de eso para descubrir primero qué les gusta y no hacerlo simplemente por la presión o sentir que tienen que empezar a trabajar ya. Es más valioso primero adquirir como esos conocimientos, saber qué les gusta y profundizar en eso antes de ir a esos procesos. ¿Por qué pasa? Digamos, por ejemplo, yo creo que son buenas las pasantías de verano para poder encontrar qué le gusta a uno, porque uno pasa por muchas áreas, pero cuando uno lo hace muy chiquito, lo que pasa también es que al final de ese mes y medio que uno puede estar en una firma, a uno no le van a pedir quedarse. ¿Por qué? Porque las firmas precisamente le van a dar prioridad al estudiante de octavo o noveno semestre que va a estar acá como paralegal, como dependiente un semestre o 2 semestres, pero que ya después va a sacar su tarjeta profesional y yo ya lo puedo poner acá como asociado. Entonces es como entender en qué punto del proceso está uno. Sí. Y bueno, yo para finalizar, yo sí diría que yo de hecho que voy un poco por la línea de Archila, que es no hay afán, y primero antes de tomar esa decisión, saber que uno ya vivió, saben, como la vida en cierto sentido, de que me relacioné con mucha gente, salí de fiesta todo lo que quise, saben, como pude aprovechar mis viernes, mis fines de semana, que mejor dicho me pude meter a 3 semilleros, que pude meterme al equipo de fútbol, baloncesto, voleibol en la facultad, y que después de eso yo creo que puedo dar el paso, ¿no? Porque yo siento que primero hay que conocer mucha gente, ¿no? O sea, hacer contactos y conocer a muchísima gente antes de, yo creo, dar el paso, porque eso también a uno le va a abrir muchas puertas y luces. Yo quiero hacer un pequeño comentario y es, tienen que entender que hay 2 tipos de abogados para todos los radioyentes. Así como los bienes, el abogado de género y el abogado de cuerpo cierto. El abogado de cuerpo cierto es ese personaje que todos sabemos quién es en la facultad, que uno lo ve en todas partes y es amigo de los profesores y es líder y da monitorías y ayuda y asiste y es buena persona, porque sobre todo yo conozco un montón de personas sin estudios que son grandes seres humanos y un montón de personas estudiadas que son unas completas bestias. Nunca perder la calidad humana. Y segundo, el importante elemento de hacerse notar y dejarse ver es que no te pase que el día de mañana termine siendo un abogado de género, o sea, un abogado que trabaja en una compañía de cobranza de cartera castigada, que va a estar llamando a clientes todo el día y presentando ejecutivos y no va a ser nadie porque nadie sabe quién es al final del día, cumple edad de pensión y lo echan, nunca hizo nada, nunca se relacionó, nunca dejó huella, nadie sabe quién es y en los peores casos pasa el anonimato al desprestigio. Entonces, dejarse ver, entender que al igual que en el mercado, cada uno como profesional es un producto y que en una carrera como el derecho, que es un juego de roles, que uno busca tener al mejor abogado, el mejor abogado que es el que mejor se venda, es importante desde el pregrado. Asistir a conferencias, a congresos, no entienden la cantidad de simposios que hace la universidad, donde invitan a profesionales de todas partes,
Por ejemplo, y tuve la oportunidad en estos espacios de conocer a John Armour, el decano de la Universidad de Oxford de Derecho. Cosas que solamente con asistir a estos espacios académicos uno empieza a mostrar su futuro. Es una cosa muy importante y un consejo que quiero darles. Claro. Pero sin lugar a dudas, yo creo que el comentario también generalizado es de todos, es no estresar por tener trabajo tan temprano, ¿no? O sea, si se da la oportunidad, yo no sé si alguno pueda diferir en esto, pero la idea de hacer este episodio era también calmar la ansiedad de muchos, de no tengo trabajo aún y muchos y entonces por eso no voy a triunfar en la vida. O sea, yo creo que es una invitación también a cogerla suave, a dar unos consejos, pero no estresarse por esto. Total. Sí, definitivamente. Y rápidamente, digamos, frente a eso, yo creo que precisamente por este énfasis que hacemos de sea bueno en el pregrado, hágase notar, esfuércese, es que yo creo que si usted cree que va a dejar de ir a clase, que va a bajar su promedio, que va a tener que salirse de semilleros, retirar materias, no trabaje. Sin duda alguna, la prioridad es graduarse. Si usted empieza a trabajar y descuida el pregrado, no se va a graduar como abogado y entonces se trunca todo el proceso. Así que sí, sin duda alguna la prioridad es el pregrado, es estudiar. Si uno ya ve que definitivamente puede con otras cuestiones, pues se hará, pero no hay que tener afán en ese sentido. Siempre hay que tener en cuenta que la prioridad pues es el pregrado, sin duda alguna. Yo creo que es lo que decía Juan Simón, que era saber que estás enamorado de la carrera, estás enamorado del derecho y por estar enamorado del derecho es que vas a trabajar, sí. Sin lugar a duda, ¿no? Y a ti te buscan. Lo impresionante de esto es que cuando tú no buscas trabajo y estás haciendo lo que amas, estudiando y dando la cara, te empiezan a llamar, sí. Te empiezan a buscar, te llegan correos, personas tienen tu número, es impresionante cómo se mueve. Y te dicen, oigan, necesito que me ayude tal vaina, oigan, necesito acá, venga acá, metas acá, de acá, y a ti te empiezan a buscar. Entonces, no busques el trabajo, deja que haciendo lo que te caracteriza, los profesores te busquen, los empleadores te busquen, tienen una muy buena presentación en LinkedIn, por ejemplo. Tenemos que hablar de la importancia de LinkedIn, que es más importante que la hoja de vida, con eso les digo todo. Y ya les digo por qué. Es muy importante LinkedIn, tener un gran perfil, porque a ti te empiezan a buscar. Entonces, deja de buscar con tanta afán, trabajar, enfócate que estás estudiando y te empiezan a buscar. Acuérdate de mí. Bueno, entonces ahora, yo creo que alcanzamos a tocar el otro segmento y vamos a dejar, ya lo habíamos comentado con Lau, un segundo episodio para tratar de también invitar a abogados ya tal vez socios o personas que ya tengan el título para también contar con su perspectiva sobre el tema. Pero bueno, con respecto a esta segunda sección es el tema del proceso de selección, el tema de las entrevistas. Como muchas personas, claro, se angustian tanto de conseguir trabajo y a su vez dicen como, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Sí? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me pueden poner a hacer? ¿Será que con lo que ya sé ya puedo como responder las preguntas que me van a hacer en este lugar? Entonces yo creo que podemos hablar un poco del proceso de seleccionamiento de las firmas. Acá pues tenemos 5 espacios laborales diferentes, entonces podemos compartir tal vez un poco nuestros procesos de selección. Entonces no sé si, por ejemplo, Santi puede empezar, sí. Pues digamos, yo estoy en una firma full service, o sea, hay 2 tipos de firmas, una boutique, que es una firma pequeña que se enfoca en nichos específicos de mercado, y pues otras full service que, su nombre lo dice, tienen de todo, entonces penal laboral. Entonces esas firmas tienen una estructura organizacional muy grande y pues dependiendo... Pero cuidado porque penal y laboral no es todo, ¿no? No, hay más puntos importantes, claro que sí. Pero en esencia digamos que ellos tienen una estructura muy montada, las grandes firmas. Entonces los procesos de selección son diferentes dependiendo si vas a presentarte como un cargo de empresa o un cargo propiamente de una firma boutique o una full service. ¿Cómo fue mi experiencia? Usualmente lo que hacen es una primera llamada, un primer contacto, preguntando por ti, tú quién eres, qué te gusta, y ya posteriormente, después de evaluar posibles candidatos, porque eso es importante tenerlo en cuenta, uno no está solo, no está compitiendo con 4, 5, 6 personas al lado. Te llaman para una entrevista con un socio o un abogado senior del área. Y ahí es el momento decisivo, porque es la persona que de pronto con la que menos vas a interactuar en el día a día, te va a escoger para trabajar allí. Entonces es importante entender eso, en que hay varias fases. Digamos, hay otros sitios en donde también dependiendo del cargo, hacen pruebas como psicológicas, técnicas, incluso de inglés, sí, que son importantes tener en cuenta en un proceso de selección. Entonces, en una full service, como les digo, en una firma grande, eso es lo que suele pasar. Sí, bueno, sí, digamos que yo que también estoy en una firma full service,
Mi proceso inició, ellos tienen un Forms y en ese Forms yo adjunté hoja de vida, también puse mi link de LinkedIn y tuve que responder un par de preguntas. Y ahí también un consejo, y es que yo creo que la buena redacción es fundamental. Enviar un correo, un mensaje, esos pequeños detalles hacen la diferencia. Entonces eran unas preguntas sobre mí misma, sobre mis expectativas, etcétera. Las respondí claramente, muy pensadas, muy bien redactadas. Después de eso me llamaron y me dijeron, bueno, nos interesó lo que usted redactó ahí, lo que vimos ahí, entonces vamos a seguir con un examen de conocimientos. Hice un examen de 1 horita, fue bastante largo, la verdad ni siquiera alcancé a terminarlo, de hecho yo pensé que me había ido no tan bien, y como yo estoy en Derecho Penal Corporativo, en principio pensé que me iban a hacer preguntas de penal general, que es lo que se esperaría que un estudiante conoce, pero me hicieron preguntas de penal corporativo. ¿Del tipo penal o qué? No, ni siquiera, porque de hecho yo creo que eso se hubiese podido responder con el Código Penal, pero no, me preguntaban preguntas más de análisis. De hecho, una de ellas que me pareció muy, muy curiosa es como, si un cliente le preguntas a usted esto, ¿usted qué le respondería? Y era una cosa ahí, digamos, no tan legal. Y obviamente ahí lo que están evaluando es tu ética profesional, más no tus conocimientos. Pero digamos que frente a conocimientos me decían, aplique el principio de confianza en una relación vertical, empresarial. Sí, como que pues no son cosas que uno ve en el pregrado. Pero si uno es buen estudiante y si uno ha leído, ha estudiado, pues definitivamente con lógica se puede resolver, porque uno tiene los conceptos básicos. Hice ese examen y después me llamaron a entrevista. Hice una entrevista también aproximadamente de unos 40 minutos, 1 hora, con un socio, y la de Recursos Humanos, que es psicóloga. Ahí conversamos sobre mi vida personal, ya fue una cosa muchísimo más relajada, una conversación, y yo creo que aquí también va otro consejo, y es que yo aproveché esa entrevista para hacerles saber lo que yo esperaba de ellos. Yo creo que durante mi proceso de selección, y esto ha sido un elemento diferencial que he notado con mis demás compañeros, es que yo tuve una especie de posición dominante. Entonces no era sumisa, acepto absolutamente todo, sino yo también pongo condiciones. Y eso es fundamental cuando uno está estudiando. Y ya, finalmente me llamaron para firmar el contrato. Perfecto. A mí me gustaría hablar desde la otra perspectiva. Uno como reclutador, ¿qué es lo que busca? Estoy hablando con una amiga que ella es Head Recruiter de una multinacional que es una compañía de seguros, y llegamos a la conclusión que hoy en día para contratar un pasante, un paralegal, un practicante, pasa más filtro que la contratación del CEO de la compañía. ¿Por qué? Porque el CEO de la compañía uno ya sabe quién es. Supongamos que mañana, por decir un nombre sin compromiso a nadie, Luis Carlos Sarmiento Angulo se lanza para presidente de una entidad financiera. Hay alguien en este país que le va a hacer una pregunta de por qué hay que trabajar ahí. De una va a ser porque su trayectoria, que es notoria, pues hace que sea lo ideal. El dinero que se gastan las grandes firmas o las firmas boutique, incluso en procesos de selección, pues es porque están descubriendo talento, que caen en muchos problemas muy, muy, muy reiterados, y es que tratan de buscar al mejor candidato en un chino de 18 años o en una china de 18 años que no ha tenido nunca proceso de selección. He visto cómo firmas se gastan millonadas en tercerizar, por ejemplo, el procedimiento de entrevista en inglés con un tipo que es un profesor americano que hace la entrevista y que manda 15 pruebas, y uno tiene que hacer 2 horas de la entrevista en inglés, 2 horas de las pruebas psicotécnicas, 1 hora de entrevista con la pasante de recursos humanos, 1 hora con el socio y 1 hora con la gerente de recursos humanos. Entonces al final del día uno puede gastarse de su vida 10 horas en un proceso de selección para que al final nunca le digan si quedó o no. Entonces, de entrada uno tiene que saber que va a ser un gasto de tiempo impresionante. Segundo, ¿qué es lo que busca uno como reclutador? Primero, uno no busca a la persona que más sepa.
Porque estando en consultoría uno sabe, ni el consultor sabe lo que recomienda. De hecho, de entrada uno dice en los conceptos que la obligación del abogado es de medio no resultado, por lo tanto no comparte no garantiza que el resultado sea favorable. No obstante, cuenta con los argumentos jurídicos que lo soportan. Eso es lo que uno pone. Lo mismo para la consultoría y para la contratación. Entonces, el primer clave que tiene que tener un candidato es uno, querer aprender. A veces pasa que uno en la hoja de vida pone que ha hecho todo, hasta que le falta poner que es Arca de la Alianza, que lo ha hecho todo. Y claro, manda la misma hoja de vida a 10 diferentes reclutadores. ¿Por qué? Porque quiere demostrar que aprovechó el pregrado, lo cual sí es cierto, pero pues que se metió a cosas que no tienen nada que ver con el cargo. Entonces uno va a aplicar a una firma, por ejemplo, de penal y pone en la hoja de vida que fue, monitor de obligaciones. Que puede servir, sí, pero uno tiene que adecuar la hoja de vida a el perfil que busca el candidato. De hecho, lo que yo le digo a las personas es que la mejor hoja de vida es desechable. Es desechable porque tiene que tener 3 cosas. Primero, el resumen puntual que se adecúe a lo que busca el empleador. No saben, cuando uno lanza una convocatoria que manda por un grupo, le llega a uno una cantidad impresionante de hojas de vida. Pero impresionante, todos desesperados. Tin. Uno se acuerda de los correos que tienen 3 cosas. Primero, un mensaje distintivo, una foto, una firma, un mensaje de urgencia que ya dice, ok, ya destaca del resto de mar de correos. Segundo lugar, que la hoja de vida que me mandan es de alguien que vaya de acuerdo a lo que busco. Pongo el perfil solicitado y veo que coincide y dice, ok, maravilloso. No me importa si este tipo el día de mañana fue capitán del equipo de fútbol, porque a mí no me interesa un deportista trabajando como abogado, la verdad, en mi opinión personal. Pero si veo a alguien que me dice que no solamente fue, o sí, no fue capitán del equipo de fútbol, pero usó ese espacio para decir que fue monitor de obligaciones y yo estoy contratando a alguien en contratos, pues objetivamente, ¿cuál hoja de vida voy a preferir? Y tercero, los anexos, porque uno hoy en día tiene esa costumbre de inflar la hoja de vida de manera impresionante. No, es que fui miembro, consultor, asesor, delegado del profesor tal. Y lo que uno va a ver y es que el profesor le pide un favor, que le mandara un correo con una investigación. Pero ¿sabes qué? Difiero. O sea, yo entiendo lo de los... O sea, iba perfecto y decía sí, hasta que dijo lo de fútbol. No. O sea, no, a ver, o sea, yo digo que cuando tú haces actividades extracurriculares por fuera, más en la facultad de Derecho, por ejemplo, a mí me llega una hoja de vida, el man monitor, el man semilleros, todo, y el man, aparte, pues que estuvo en fútbol o en equipo de danza, salsa. Yo digo, pues también maravilloso, o sea, ¿por qué no ponerlo en la hoja de vida? Porque tú utilizaste de tiempo de pregrado también para hacer ese otro tipo de cosas recreativas extracurriculares y promedio de 4 o 5, por ejemplo. Claro, ¿Qué mejor? Eso es importantísimo, total, pero por eso digo también una cosa importante y es que la hoja de vida tiene que ser desechable. ¿Por qué? Porque uno antes de mandar un proceso de selección, uno tiene que hacer una investigación previa de mínimo 2 horas. Correcto. De todo lo que es a lo que va a aplicar. LinkedIn, buscar a los socios, meterse a los perfiles, redes sociales, este man que le gusta. Claro, si a mí me mandan el capitán del equipo de fútbol una hoja de vida, yo lo descarto porque yo toda la vida odié el fútbol, tengo traumas, no me gusta. Ahí va la cosa. Ahí sí va la cosa. Pero si es que yo voy a aplicar a una firma, por ejemplo, el doctor Vaquero, yo pongo, en 4º año fui capitán del equipo de fútbol y lo mando. Porque yo sí lo acepto. Total, ¿no? Y jugamos fútbol, veo, me invento qué hacemos, pero uno tiene que siempre adecuar. Por eso les digo que tiene que ser desechable, porque si uno manda 10 hojas de vida a 10 compañías, pues es lo mismo y no. Uno tiene que hacer el estudio previo de quién es el cliente. Miren esto, qué chistoso. Cuando uno trabaja, uno tiene que pensar que uno es el producto que se está vendiendo y el cliente es quien lo va a contratar. Usted no lo va a contratar porque tenga la cara muy linda. Usted lo va a contratar es porque usted quiere enriquecerse enriqueciendo a quien lo contrata, demostrar que puede producir, que eso se traduce en utilidades, en rendimiento, en optimización de procesos y que eventualmente usted va a llegar a llevar a la firma a los mejores rankings. Eso es lo que buscan. Pero para buscar uno tiene que ser estratégico y empezar a hacer un estudio del empleado. Así como uno le mandan las 1000 pruebas psicotécnicas y tiene que ponerse a estudiar, que lo conozcan a uno a fondo, uno tiene que hacer lo mismo con el empleador. Buscar todo. Buscar hasta en redes sociales los escándalos públicos que ha estado en la prensa. Uno tiene que hacer ese estudio del empleador. Pero es importantísimo. Como el mensaje puede ser tan bueno, lo que acabas de decir, también hay que tener cuidado con qué sentido, de no confundirlo con decir mentiras en la hoja de vida. Exactamente, claro. Es fundamental. Tú haces el estudio, tú tienes una convocatoria por LinkedIn, no aplicas de una. Pausas, la revisas, quién contrata, buscas en LinkedIn socios, experiencias, en redes sociales y en internet de noticias. Después de eso, ok, ¿qué buscan? Hay muchas empresas, por ejemplo, que su digamos, estandarte es las habilidades blandas y aquí nos divertimos y somos felices. Listo. Una hoja de vida tiene que ir enfocado a eso. Trabajo en grupo, resolución de conflictos, etc. Hay otras firmas que su estandarte son los resultados. Entonces uno manda la hoja de vida con verbos
de logros. Entonces, tantos resultados, hice esto, no hice esto, consultor, asesor, son diferentes hojas de vida. La una es una más amigable y, digamos, empática, la otra es mucho más técnica y analítica. ¿Por qué? Porque un empleador es más empático y el otro es más analítico y técnico. Uno tiene que agarrar dos hojas de vida para los empleadores. Entonces, claro, uno dice lo que quiere demostrar en su hoja de vida con los anexos que lo soportan, porque no hay que mentir jamás en la hoja de vida, uno se tumba la credibilidad. Y segundo, así entonces va a ser un candidato que se diferencia al que puso todo en la hoja Pero de vida. bueno, me encantó. Comparto de verdad todas las intervenciones y vamos a terminar con Santi. Tengo un punto importante, empezando por las hojas de vida, y es, y lo siento si alguien acá lo ha hecho, si va a abrir alguna susceptibilidad, por favor no manden la hoja de vida de Canva. La de la foto, el perfil aquí azulito, eso no va. Digamos, por ejemplo, es muy conocido el tema de la hoja de vida Harvard, que va sobre el nombre y que es muy importante los bullets de las habilidades que uno tiene en los cargos que ha desempeñado, incluso así sea como monitor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque también precisamente tal vez con estas firmas grandes, full service, que además tercerizan los procesos de selección, entonces reciben 625 aplicaciones y se los juro que ningún recruiter se va a sentar a leerse 626 hojas de vida. ¿Qué hacen? La pasan por un escáner y tienen unas palabras clave que va a sacar un top de resultados. E incluso también por eso también es muy importante el LinkedIn, porque según como uno tenga el perfil, cuando uno es recruiter y uno tiene como el LinkedIn Pro, no sé si creo que es Pro o Plus, especialmente para el hiring, a uno le salen cuando uno hace el Easy Apply y uno manda pues, como el formulario a esa persona que está reclutando, le sale en orden de como el match de cuáles son los candidatos que más se ajustan al cargo que uno está buscando. Y entonces hay que organizarlo muy bien, viendo la descripción del trabajo y lo que se está pidiendo, para no quedar enterrado en el renglón 420, 600 aplicaciones. Entonces eso uno es muy duro y es algo que toca pensarlo mucho. Yo voy a hablar un poco de el rol que tuve en la facultad. ¿Por qué? Porque parte de mi trabajo también era precisamente hablar con los head de Human Resources de muchas firmas y de muchas empresas que vienen a buscar pues pasantes a la universidad, e incluso hablando con varias personas que me parece clave para el proceso de elección. Primero, y también ya lo tocamos, por favor no digan que les gustan 1000 vainas, ¿sí? A mí me decían, es que a mí no me sirve la hoja de vida del que me dice que le gusta laboral, penal, tributario, comercial, porque me doy cuenta que esta persona en realidad le está apuntando a todo y no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Viendo qué le da. Está viendo precisamente a qué le da, y tiene mucho más sentido si yo tengo un candidato que ha sido estructurado a lo largo del tiempo. Espérate. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces eso es muy importante. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda ser interdisciplinar. Y más, por ejemplo, en consultoría, me acuerdo mucho, hace como terminando el semestre pasado, nos buscaron de BCG, porque están muy interesados en contratar abogados como consultores, que es algo que no es muy común. Entonces, ahí tampoco quiere decir que estén buscando al que sepa de todo, pero sí, por ejemplo, al abogado que le gustan los números, que no es muy común, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, aquí también tip pro para la vida, contabilidad y finanzas es esencial para cualquier rol de trabajo más adelante, porque digamos, si ustedes quieren, incluso saben que quieren estar en firma, por ejemplo, en penal, ¿no? Pero si ustedes quieren llegar a ser socios o managing partners de una firma es una empresa, ¿no? Entonces también como poder sumando como esas habilidades, creo que es muy importante. Y incluso hablando ya no con alguien de recursos humanos, sino con un socio de una firma muy grande, él me decía, porque yo le pregunté, ahí generalmente estaba yo terminando de trabajar, iba a terminar mi contrato y no iba a renovar, yo veía usted que se hubiera dicho usted mismo cuando tenía mi edad y estaba empezando a buscar trabajo, y él me dijo, creo que es importante, si bien ser muy bueno en el área de derecho que a uno le gusta, es muy importante nutrirse de otras habilidades que son indispensables para la vida laboral. Y me dijo, especialmente temas y habilidades de gerencia. Si yo tuviera hoy en día 23 años y me fuera a graduar de la universidad, o si yo tuviese 20 años y voy en quinto o sexto semestre, indispensable, así como a mí me gusta mucho X área y estudio esa área y me leo todos los libros y voy a las charlas y voy a los semilleros, habilidades gerenciales completamente importantes. Saber cómo ser un project manager, así uno lo crea, como abogado es muy importante, porque cuando uno llega, por ejemplo, a liderar un equipo de trabajo en una firma más adelante, o si uno se está proyectando a eso, uno tiene que saber cómo manejar gente, cómo manejar los proyectos y cómo ejecutarlos de una forma eficiente. Entonces, como ese tipo de habilidades como blandas, por decirlo así, que se integran mucho al área que les gusta,
creo que es importante y no se puede perder de vista. Sí. Y bueno, yo creo que ya con eso se nos va todo el tiempo del programa. Bueno, pero yo voy a agregar ya un tip así, pero súper rápido, y es sonreírle a todo el mundo. Yo creo que ser muy buena persona cuando uno va a una entrevista, cuando uno se encuentra a alguien en la universidad, el día de mañana el profesor o el asistente del profesor o el profesor invitado en una clase va a ser el que tú te vas a encontrar cuando tú entras al salón de la firma a recibir la entrevista. Te lo encuentras. Ser súper amigable, respetuoso, pues también respetar la jerarquía, obviamente. Si sabes que tienes enfrente el socio de una firma que ha trabajado en esa firma por 15 años, pues sabes que pues es él, ¿sabes? Pero nunca tenerle miedo también a acercarse a esas personas y ser muy amigable con esas personas, preguntarles sobre la vida, sonreír. Yo creo que es top comentario y ya. Sí, yo quiero cerrar con una historia porque es muy importante ser buena persona. Yo creo que es lo más esencial. Ahorita me lo estaba comentando. ¿Ya? Sí, no, ya. Bueno, ya les cuento. Sí. Bueno, Okay. Entonces con eso ya acabamos el programa. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y bueno, ya después nos van a encontrar con la segunda edición, que espero que también salga increíble. Creo que nos salió muy bien y muchas gracias a todos por hacer parte del programa. Gracias. Sí, gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.